Nada en Mercurio es lo que parece. Un planeta abrasado por el Sol, donde los días son más largos que los años y el calor extremo convive con cráteres llenos de hielo de agua. Pero ¿cómo es posible que en este mundo tan pequeño existan volcanes activos, un núcleo descomunal y fenómenos magnéticos que desafían la lógica? Lo que hemos descubierto en Mercurio no solo reescribe su historia, sino que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el universo. ¿Te atreves a descubrir los secretos más impactantes de este planeta extremo? El comienzo de una obsesión. ¿Qué secretos esconde el planeta más misterioso del Sistema Solar? Hace décadas el espacio comenzó a revelarnos sus secretos con las primeras misiones que llevaron nuestros ojos hacia lo desconocido. Fue en 1973 cuando la misión Mariner 10 marcó el inicio de nuestra fascinación con Mercurio, un planeta pequeño, abrasado por el Sol y aparentemente inmóvil en su soledad. Esta primera sonda ofreció imágenes que dejaron a los científicos boquiabiertos. Un terreno escarpado, lleno de cráteres y crestas que recordaban a nuestra Luna, pero con una energía única que lo hacía incomprensiblemente distinto. Lo que siguió después fue la llegada de Messenger en 2004, una misión que desentrañó los misterios ocultos en la superficie de Mercurio, con detalles nunca antes vistos. Capturó más de 200.000 imágenes, mostrando zonas que permanecían en la oscuridad del conocimiento humano. Estos descubrimientos comenzaron a desafiar las suposiciones previas. Un núcleo anormalmente grande, un campo magnético que no encajaba con su tamaño y una superficie que parecía guardar más preguntas que respuestas. ¿Qué fuerzas moldearon un mundo tan pequeño para hacerlo tan enigmático? Además, los datos revelaron la sorprendente presencia de calcio y magnesio en niveles inesperados en el lado más oscuro de Mercurio. Pistas que nos hicieron cuestionar todo lo que pensábamos saber sobre su composición. Pero lo más desconcertante no era solo su superficie, era su corazón. ¿Cómo podía un planeta tan pequeño desafiar todas las expectativas, como si escondiera en su interior el eco de un pasado violento y caótico? Y así, el misterio creció. Cada hallazgo abría una puerta a nuevas preguntas, a secretos que parecían resistirse al entendimiento humano. Pero lo que estaba por venir sería aún más extraordinario. El hielo en los cráteres polares no solo retaría las leyes de la lógica, sino que cambiaría para siempre nuestra percepción de la vida en el lugar más improbable del Sistema Solar. ¿Podría el calor del Sol coexistir con la presencia de agua? La respuesta se encuentra en la siguiente revelación. Agua en Mercurio, un hallazgo que desafía la lógica. El descubrimiento de hielo de agua en Mercurio fue un evento que retumbó en los cimientos de la ciencia espacial. ¿Cómo podía este planeta, el más cercano al Sol, albergar algo tan frágil como el hielo? Los cráteres polares ofrecían la respuesta, al permanecer en una sombra perpetua que los mantenía protegidos del calor abrasador. Estos refugios helados, identificados por primera vez en 2012 y confirmados en 2020, revelaron que incluso en los lugares más hostiles, la naturaleza encuentra maneras de preservar lo esencial para la vida. Lo fascinante de este descubrimiento es que el hielo no estaba solo. Junto a él, los científicos detectaron compuestos orgánicos, moléculas complejas que podrían haber viajado a bordo de cometas o asteroides. Estas partículas, similares a las que dieron origen a la vida en la Tierra, quedaron atrapadas en el silencio de Mercurio, desafiando la lógica y encendiendo las esperanzas de encontrar rastros de procesos químicos que aún no comprendemos del todo. A pesar de las condiciones extremas en la superficie de Mercurio, donde el calor y el frío bailan en un contraste aterrador, estos cráteres perpetuamente oscuros se convirtieron en un refugio para algo que jamás imaginamos encontrar tan cerca del Sol. El hallazgo de agua y compuestos orgánicos plantea una posibilidad que pocos se atrevían a considerar. ¿Puede la vida florecer incluso en los ambientes más despiadados? Pero las sorpresas de Mercurio no terminan aquí. A medida que el hielo nos revelaba sus secretos, otro enigma surgía desde las profundidades del planeta. Volcanes que no deberían estar activos, pero que cuentan una historia completamente diferente. Y es justo ahí donde nos dirigimos. Volcanes en Mercurio, cuando el fuego desafía la muerte geológica. Por años, los científicos asumieron que Mercurio era un mundo muerto, carente de actividad geológica y condenado a ser solo un testigo silencioso de su propia destrucción. Sin embargo, en 2012, los datos de Messenger desafiaron esa creencia.
Fue entonces cuando se descubrieron depósitos piroclásticos de vulcanismo explosivo en la superficie del planeta, una señal inequívoca de que en algún momento Mercurio rugió con la fuerza del fuego. Lo más desconcertante es que esta actividad no parece ser algo del pasado lejano. Pequeños puntos brillantes, conocidos como chimeneas volcánicas, sugieren que el planeta pudo haber tenido actividad geológica más recientemente de lo que imaginábamos. Estas estructuras únicas en el sistema solar cuentan la historia de un planeta que, a pesar de estar golpeado por el Sol y su proximidad extrema, aún tenía el poder de moldear su propio paisaje. Además, los científicos identificaron zonas conocidas como huecos, depresiones formadas por la sublimación de elementos volátiles. Estos huecos son evidencia de que Mercurio no solo tiene una geología activa, sino también una química interna compleja, donde los elementos más inusuales juegan un papel crucial en su evolución. Pero este descubrimiento no solo resalta lo impredecible de Mercurio, también nos lleva a una pregunta más inquietante. ¿Qué papel juega su gigantesco núcleo en esta danza geológica? Este núcleo anormalmente grande guarda pistas que desafían todo lo que sabemos sobre la formación planetaria, y allí se encuentra la próxima pieza de este rompecabezas cósmico. Un núcleo descomunal que desafía las leyes de la formación planetaria. Mercurio no deja de sorprender. A pesar de ser el planeta más pequeño del sistema solar, su interior alberga uno de los misterios más intrigantes de nuestra exploración espacial. Un núcleo que representa nada menos que el 85% de su volumen total. Esta desproporción es única en comparación con otros planetas como la Tierra, donde el núcleo apenas constituye el 15% del volumen planetario. ¿Cómo pudo formarse un mundo tan peculiar? Una teoría impactante sugiere que Mercurio alguna vez fue mucho más grande, pero que una colisión catastrófica con otro cuerpo celeste al inicio del sistema solar lo despojó de sus capas exteriores, dejando expuesto su corazón rico en hierro. Esta hipótesis, conocida como choque y fuga, no solo explica el tamaño del núcleo, sino también su composición inusual. Imaginar un impacto de esta magnitud es adentrarse en la violencia del nacimiento planetario, un proceso donde los mundos recién nacidos se formaban y destruían al ritmo de colisiones colosales. Sin embargo, el núcleo de Mercurio no es solo grande, también es dinámico. Los datos de la misión Messenger han revelado que este núcleo sigue parcialmente líquido, un detalle que desafía nuestra comprensión de cómo los planetas pequeños deberían comportarse con el paso de miles de millones de años. Este estado fluido podría ser responsable de otro enigma igualmente fascinante: el débil pero persistente campo magnético de Mercurio. Además, su núcleo genera una intriga adicional relacionada con su historia térmica. ¿Qué tipo de calor interno sigue alimentando este sistema? ¿Qué rol ha jugado esta fuente de energía en los procesos geológicos del planeta? Estas preguntas nos llevan directamente al próximo fenómeno, donde el magnetismo de Mercurio se alza como un testimonio de su complejidad. Desde sus profundidades ocultas, Mercurio continúa invitándonos a explorar las fuerzas invisibles que lo moldean, y entre estas, el magnetismo guarda secretos aún más desconcertantes. Un magnetismo que desafía la lógica. Mercurio no debería tener un campo magnético. La existencia de un campo magnético en Mercurio es uno de los hallazgos más sorprendentes y contradictorios de la ciencia espacial. A diferencia de planetas como Venus y Marte, que carecen de este escudo protector, Mercurio posee un campo magnético global, aunque es mucho más débil que el de la Tierra, con apenas un 1% de su intensidad. Lo realmente desconcertante no es solo que este pequeño planeta tenga un campo magnético, sino cómo es generado. En planetas como la Tierra, el campo magnético surge del movimiento del hierro líquido en su núcleo exterior, un proceso conocido como efecto dinamo. Pero Mercurio rota tan lentamente que este mecanismo debería ser imposible. Los científicos creen que su campo magnético proviene de una capa extremadamente delgada de metal líquido que rodea un núcleo interno sólido, lo que hace que el proceso sea completamente único. Además, investigaciones recientes han revelado que el campo magnético de Mercurio está desfasado, desplazado hacia el norte en lugar de estar centrado. Este desajuste añade una nueva capa de complejidad al enigma. ¿Pero por qué importa tanto este magnetismo? Porque actúa como un escudo que protege al planeta del feroz viento solar, evitando que su exosfera ya extremadamente delgada desaparezca por completo. Sin este escudo, la superficie de Mercurio estaría aún más devastada por las partículas cargadas que emanan del Sol, un fenómeno que ya deja su huella en el paisaje planetario.
La interacción entre el campo magnético y el viento solar genera espectáculos fascinantes y mortales. Entre estos destacan las partículas energéticas que bombardean la superficie, dejando rastros en forma de brillos únicos que los científicos todavía intentan descifrar. Este mismo magnetismo, aunque débil, abre puertas a una dinámica interna que conecta directamente con el próximo fenómeno. Un día tan largo que redefine las reglas del tiempo y el espacio. ¿Cómo es posible que un día sea más largo que un año? El tiempo en Mercurio no se parece a nada que hayamos experimentado. Aquí, un año, es decir, una órbita completa alrededor del Sol, dura 88 días terrestres. Sin embargo, un día completo, que incluye la rotación sobre su eje, dura 176 días terrestres. Este fenómeno único significa que en Mercurio, un año equivale solo a la mitad de un día. La causa de este extraño comportamiento radica en lo que los astrónomos llaman una resonancia orbital 3-2. Por cada 3 rotaciones sobre su eje, Mercurio completa 2 órbitas alrededor del Sol. Esta sincronización se debe a los efectos de la gravedad solar, que durante miles de millones de años ralentizó la rotación del planeta hasta alcanzar este equilibrio único. Como resultado, las temperaturas extremas dominan su superficie. El lado expuesto al Sol alcanza más de 430 grados Celsius, mientras que el lado nocturno desciende a menos 180 grados Celsius. Pero este ciclo no solo afecta la temperatura, también crea un espectáculo visual impactante. Si estuvieras en la superficie de Mercurio, verías al Sol realizar movimientos inusuales. En ciertos momentos parecería detenerse en el cielo, retroceder y luego avanzar nuevamente. Este extraño baile del Sol es un recordatorio de cómo las fuerzas gravitatorias pueden esculpir un mundo tan radicalmente distinto al nuestro. Sin embargo, estas condiciones extremas no son solo un desafío para los observadores. Representan un obstáculo monumental para las misiones espaciales, que deben soportar temperaturas abrasadoras y noches increíblemente largas. Este juego entre luz y oscuridad ha creado puntos específicos en Mercurio, conocidos como polos calientes, donde el calor se concentra de manera extrema. Pero no muy lejos de ellos, en las regiones polares las sombras perpetuas guardan algo completamente opuesto: el hielo. Este contraste marca la transición hacia un fenómeno igualmente fascinante, donde el fuego y el frío coexisten en un equilibrio inesperado. Mercurio está vivo, evidencias de actividad tectónica reciente. A pesar de su apariencia estéril y antigua, Mercurio ha revelado signos sorprendentes de actividad tectónica que desafían nuestras percepciones sobre los planetas rocosos más cercanos al Sol. Las observaciones detalladas de la misión Messenger han identificado fallas de empuje y escarpes lobulados que indican que el planeta ha experimentado contracción global. Este proceso es resultado del enfriamiento de su núcleo, lo que provoca que la corteza se comprima y forme estas estructuras tectónicas. Lo más intrigante es que algunas de estas formaciones parecen ser geológicamente jóvenes, con menos de 50 millones de años, lo que en términos planetarios es relativamente reciente. Esta juventud sugiere que Mercurio no es un mundo geológicamente muerto, sino que ha mantenido una actividad tectónica prolongada a lo largo de su historia. La identificación de estas estructuras se logró gracias a las imágenes de alta resolución capturadas por Messenger, que permitieron a los científicos analizar detalles superficiales con una precisión sin precedentes. Además, estudios recientes han propuesto que la distribución de estas fallas no es uniforme, lo que podría indicar variaciones en la composición y estructura interna del planeta. Estas diferencias podrían estar relacionadas con la historia de formación y evolución de Mercurio, incluyendo eventos como impactos de grandes asteroides que habrían alterado su geología de manera significativa. La actividad tectónica en Mercurio también tiene implicaciones para comprender su campo magnético. El movimiento y la deformación de la corteza podrían influir en la dinámica del núcleo, afectando la generación y las características del campo magnético observado. Este vínculo entre tectónica y magnetismo es un área de investigación activa, ya que ofrece pistas sobre los procesos internos que configuran el comportamiento magnético del planeta. La comprensión de la actividad tectónica en Mercurio no solo enriquece nuestro conocimiento sobre este enigmático planeta, sino que también proporciona un contexto valioso para estudiar la evolución geológica de otros cuerpos rocosos en el sistema solar. Las similitudes y diferencias en los procesos tectónicos pueden revelar patrones fundamentales sobre la formación y el desarrollo de planetas terrestres,
incluyendo la Tierra. Este descubrimiento de actividad tectónica reciente en Mercurio nos lleva a considerar cómo estos procesos han influido en la formación de su exosfera y en la liberación de gases desde el interior del planeta. La interacción entre la tectónica y la composición superficial podría ser clave para entender la delgada atmósfera de Mercurio y su dinámica en el entorno espacial cercano al Sol. ¿Qué compone la exosfera de Mercurio? Un velo tenue con secretos profundos. La exosfera de Mercurio, una capa extremadamente delgada de gases que rodea al planeta, es un fenómeno fascinante que desafía las expectativas sobre las atmósferas planetarias. A diferencia de la Tierra, Mercurio carece de una atmósfera densa. En su lugar posee una exosfera compuesta principalmente por átomos de hidrógeno, helio, oxígeno, sodio, calcio y potasio. Estos elementos se encuentran en cantidades tan escasas que las moléculas rara vez colisionan entre sí, creando un entorno casi vacío. La presencia de estos gases en la exosfera se debe a varios procesos. El viento solar, una corriente constante de partículas emitidas por el Sol, interactúa con la superficie de Mercurio, liberando átomos y moléculas a través de un proceso llamado sputtering. Además, la descomposición térmica de minerales en la superficie, inducida por las extremas variaciones de temperatura, libera gases que contribuyen a la composición de la exosfera. Estudios recientes han revelado que la exosfera de Mercurio no es uniforme. Su densidad y composición varían con la latitud, la hora del día y la actividad solar. Por ejemplo, se ha observado que la concentración de sodio aumenta en las regiones polares durante ciertos periodos, posiblemente debido a interacciones específicas con el viento solar o a la sublimación de depósitos superficiales. Estas variaciones proporcionan información valiosa sobre los procesos superficiales y espaciales que afectan al planeta. La exosfera también desempeña un papel crucial en la formación de la cola de Mercurio, una estela de átomos neutros que se extiende en dirección opuesta al Sol. Este fenómeno, similar a la cola de un cometa, es resultado de la presión de radiación solar que empuja los átomos desprendidos de la exosfera. La cola de Mercurio ha sido detectada desde la Tierra mediante telescopios especializados, ofreciendo una ventana única para estudiar la interacción entre el planeta y su entorno espacial. La comprensión de la exosfera de Mercurio no solo es fundamental para conocer mejor al propio planeta, sino que también ofrece perspectivas sobre los procesos atmosféricos en otros cuerpos celestes con atmósferas delgadas, como la Luna o algunos asteroides. Además, el estudio de la exosfera proporciona información sobre la dinámica del viento solar y su influencia en los planetas del sistema solar interior. Este delicado velo de gases que rodea a Mercurio nos invita a reflexionar sobre cómo incluso los entornos más extremos y aparentemente inhóspitos pueden albergar complejidades inesperadas. La interacción constante entre la superficie planetaria y el espacio circundante crea una danza dinámica que, aunque invisible a simple vista, desempeña un papel esencial en la evolución y las características del planeta. La exploración de la exosfera de Mercurio nos lleva a considerar cómo estos procesos de liberación de gases y la interacción con el viento solar podrían haber influido en la presencia de compuestos volátiles en los cráteres polares, donde se han detectado depósitos de hielo y materiales orgánicos. La conexión entre la exosfera y la superficie polar abre nuevas preguntas sobre la historia y la dinámica de estos depósitos enigmáticos. El hielo en Mercurio guarda más de lo que imaginamos. La simple idea de encontrar hielo de agua en Mercurio parece desafiar todas las leyes de la lógica. Un planeta tan cerca del Sol, donde las temperaturas diurnas pueden superar los 430 grados Celsius, parece el último lugar donde imaginaríamos algo tan frágil como el agua congelada. Sin embargo, los cráteres polares de Mercurio cuentan una historia distinta, una que nos obliga a replantear lo que sabemos sobre las condiciones extremas del espacio. En estas regiones, donde la luz solar jamás llega, las temperaturas caen en picado hasta valores que mantienen el hielo perfectamente conservado. Este descubrimiento fue confirmado en el año 2012 por la misión Messenger, que detectó estas reservas en cráteres perpetuamente oscuros cerca de los polos del planeta. Pero el hielo no está solo. En los mismos cráteres se hallaron depósitos oscuros que contienen compuestos orgánicos, las mismas moléculas esenciales que pudieron haber desempeñado un papel en el origen de la vida en la Tierra. ¿Cómo llegó este material hasta Mercurio?
La respuesta más probable está en los impactos de cometas y asteroides, que trajeron consigo agua y compuestos orgánicos hace miles de millones de años. En el ambiente extremo de Mercurio, estos cráteres polares actuaron como trampas naturales, preservando estos elementos en condiciones que no tienen paralelo en ningún otro planeta del sistema solar interior. Además, el hallazgo del hielo de agua y los compuestos orgánicos ha despertado preguntas fascinantes. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en estas trampas frías? Las temperaturas extremas en las áreas adyacentes podrían estar liberando elementos volátiles hacia la exosfera, alimentando un ciclo único de interacción entre la superficie y la tenue capa de gases que rodea a Mercurio. Este delicado equilibrio entre el calor extremo y el frío eterno nos conduce a otro de los fenómenos más intrigantes de Mercurio: los rastros de su antigua actividad volcánica. En las vastas llanuras del hemisferio norte se esconden pruebas de un pasado lleno de fuego y movimiento, un contraste asombroso con las sombras heladas de los polos. Ahora dirigimos nuestra atención a estas llanuras ardientes que redefinen la historia del planeta. Las llanuras volcánicas de Mercurio son un testimonio de su pasado ardiente. Las vastas llanuras lisas que cubren el hemisferio norte de Mercurio son el eco de un pasado en el que el planeta fue moldeado por un océano de magma que cubría su superficie. Este fenómeno único, identificado por la misión Messenger, reveló flujos de lava masivos que se extendieron durante millones de años, cubriendo cráteres antiguos y dejando atrás un paisaje que, aunque ahora es tranquilo, fue testigo de una actividad volcánica sin precedentes. Los estudios detallados indican que estas llanuras volcánicas se formaron hace más de 3.000 millones de años, cuando la actividad interna de Mercurio estaba en su apogeo. Pero, ¿qué causó estos eventos tan intensos? Los científicos creen que el núcleo caliente del planeta generó calor suficiente para alimentar estos flujos de lava, creando una superficie nueva y uniforme que aún hoy distingue a Mercurio de otros cuerpos celestes. Estas llanuras, vistas desde el espacio, se presentan como una alfombra uniforme de rocas volcánicas, un testimonio de la capacidad del planeta para transformar su propia geografía. Sin embargo, lo que más sorprende es que no toda esta actividad quedó en el pasado. Evidencias de depósitos más recientes, conocidos como huecos, sugieren que Mercurio pudo haber tenido erupciones explosivas en tiempos geológicamente recientes, algo que parecía imposible para un planeta tan pequeño y expuesto a las fuerzas del Sol. La actividad volcánica de Mercurio también nos lleva a reflexionar sobre el impacto que tuvo en la formación de su núcleo y su delgada corteza. Estos eventos fueron fundamentales para definir la geografía del planeta, pero también para influir en su exosfera y en la liberación de elementos como el calcio y el magnesio, detectados en concentraciones inesperadas en la superficie. Este vínculo entre la actividad volcánica y la composición de la superficie nos guía hacia otro misterio que ha desconcertado a los científicos: el extraño tamaño y estado del manto del planeta. En las profundidades de Mercurio se esconde un enigma aún más impactante, una pieza clave para entender su evolución y estructura interna. El manto más delgado del sistema solar, una revelación que desafía nuestra comprensión. El manto de Mercurio es un enigma que no se parece a nada conocido en otros planetas rocosos. Este manto, que en la Tierra tiene casi 3.000 kilómetros de espesor, es sorprendentemente delgado en Mercurio, con un espesor estimado de apenas 420 kilómetros. Este hallazgo, derivado de las mediciones de la misión Messenger, revela que el núcleo de Mercurio ocupa una proporción descomunal de su volumen total, dejando solo un espacio mínimo para la capa intermedia que conecta su superficie y su interior. Pero, ¿cómo pudo formarse un planeta con un manto tan delgado? Una teoría intrigante sugiere que Mercurio sufrió un evento catastrófico en su juventud, un impacto masivo con otro cuerpo celeste que arrancó gran parte de su manto original. Este choque no solo habría reducido el grosor de la capa externa, sino que también pudo alterar la distribución del calor interno, afectando la actividad volcánica y la generación de su campo magnético. Lo que hace al manto de Mercurio aún más fascinante es su composición. Las rocas superficiales analizadas por Messenger contienen altos niveles de magnesio y bajos niveles de hierro, lo que indica que las características químicas del manto son únicas en comparación con otros planetas terrestres. Estas diferencias químicas pueden ofrecer pistas sobre las condiciones extremas en las que se formó Mercurio, cerca del Sol,
en un entorno dominado por temperaturas abrasadoras y fuerzas gravitacionales intensas. Además, este manto delgado tiene implicaciones significativas para la tectónica y la actividad geológica de Mercurio. A medida que el núcleo se enfría y contrae, la fina capa del manto debe adaptarse, formando fallas y escarpes que son evidentes en la superficie. Esta interacción entre el núcleo y el manto no solo moldea la topografía de Mercurio, sino que también afecta la forma en que el calor y los elementos volátiles son liberados hacia la superficie y la exosfera. Sin embargo, el manto de Mercurio no solo cuenta una historia de pérdida, también guarda secretos sobre el pasado dinámico del planeta. Esta capa delgada es testigo de un ciclo geológico único, donde las fuerzas internas han interactuado con las externas para crear un mundo diferente a cualquier otro. Ahora, mientras el manto revela sus secretos, es inevitable mirar hacia el núcleo, ese corazón líquido que impulsa la actividad magnética y térmica del planeta. Aquí yace el misterio más grande de Mercurio, y uno que nos conecta directamente con su vibrante pasado. ¿Cómo el núcleo de Mercurio impulsa su comportamiento único? El núcleo de Mercurio es su rasgo más dominante y desconcertante. Constituyendo aproximadamente el 85% del volumen total del planeta, este núcleo es proporcionalmente el más grande entre los planetas terrestres. Pero su tamaño no es lo único sorprendente. Los datos recogidos por la misión Messenger y posteriores estudios revelan que una gran parte de este núcleo sigue siendo líquida, una anomalía para un planeta tan pequeño y antiguo. Este núcleo líquido es el motor detrás del tenue pero persistente campo magnético de Mercurio. A diferencia de la Tierra, cuyo magnetismo se genera por la convección de hierro líquido en su núcleo exterior, el magnetismo de Mercurio parece derivar de una capa delgada de metal líquido que rodea un núcleo interno sólido. Este fenómeno, único en el sistema solar, es un testimonio de cómo las condiciones extremas pueden producir resultados completamente inesperados. Además, el núcleo de Mercurio es una fuente de calor que continúa influyendo en su geología. A medida que este calor se disipa, provoca la contracción del planeta, un proceso que genera fallas tectónicas visibles en la superficie. Este mecanismo explica por qué Mercurio sigue mostrando signos de actividad geológica, incluso miles de millones de años después de su formación. Lo que más intriga a los científicos es cómo este núcleo se formó y evolucionó. Una hipótesis sugiere que el núcleo de Mercurio es rico en azufre, un elemento que reduce la temperatura necesaria para que el hierro permanezca líquido. Esto podría explicar por qué el núcleo de Mercurio no se ha solidificado por completo, permitiendo que el planeta conserve un magnetismo activo. A medida que profundizamos en el núcleo de Mercurio, queda claro que este corazón metálico es la clave para entender no solo el planeta en sí, sino también los procesos que moldearon los primeros días del sistema solar. Sin embargo, este núcleo no existe en aislamiento. Está intrínsecamente conectado con la corteza y el manto, formando un sistema que ha evolucionado a lo largo de miles de millones de años.